Un artículo de New York Times titulado La guerra subterránea de Israel contra los túneles de Hamás en Gaza dice que según los funcionarios israelíes, la red de túneles de Gaza podría tener más de 700 kilómetros de extensión y cerca de 5.700 entradas. Las imágenes publicadas en el New York Times, pues muestran un poco la forma en que están hechos estos túneles y en ese extenso artículo que publicó el 16 de enero el New York Times, ellos dicen que estos túneles, que por ejemplo un túnel en Gaza era tan ancho como para que un alto cargo de Hamás condujera un auto en su interior. Otro de esos túneles se extendía a lo largo de casi 3 campos de fútbol y estaba oculto bajo un hospital. Y debajo de la casa de un comandante de Hamás, el ejército israelí encontró una escalera de caracol que llevaba a un túnel de unos 7 pisos de profundidad. Estos detalles y la nueva información sobre los túneles que en algunos casos han sido divulgados por el ejército israelí y documentados mediante videos y fotografías subrayan por qué los túneles se consideran una gran amenaza para el ejército israelí incluso antes de que comenzara la guerra en Gaza. Pero los funcionarios y soldados israelíes que desde entonces han estado en los túneles, así como funcionarios y exfuncionarios estadounidenses con experiencia en la región, afirman que el alcance, la profundidad y la calidad de los túneles construidos por Hamás los ha asombrado. Incluso parte de la maquinaria que Hamás utilizó para construir los túneles, observada en videos, ha sorprendido a los militares israelíes. El ejército israelí cree que hay más túneles bajo Gaza y ellos han dicho que en diciembre se estimó que la red de túneles tenía unos 402 kilómetros. De ahí que altos funcionarios de defensa israelíes que hablaron con la condición de mantener su anonimato para discutir asuntos de inteligencia estiman actualmente que la red tiene entre 563 y 724 kilómetros, cifras extraordinarias para un territorio que en su punto más largo mide solo unos 40 kilómetros. 2 de esos funcionarios también evaluaron que hay cerca de 5.700 entradas separadas que conducen a los túneles. Las cifras no han podido ser verificadas de forma independiente y existen diversos cálculos de los funcionarios israelíes sobre el mayor alcance de la red de túneles basadas en diferentes datos de inteligencia, pero no se discuten los inmensos esfuerzos de Hamás por militarizar el enclave ni los fallos de inteligencia del ejército israelí al subestimar el alcance y la importancia de esta red para la supervivencia de Hamás. De acuerdo con lo que ha dicho New York Times en una reunión en enero de 2023, un alto cargo militar israelí dijo que los túneles ni siquiera serían un factor a tomar en cuenta en cualquier guerra futura con Hamás debido a la fuerza militar de Israel, según la transcripción de la discusión revisada por el New York Times. Explica que Hamás ha utilizado el tiempo y los recursos en los últimos 15 años para convertir Gaza en una fortaleza. Esto lo dijo Aaron Greenstone, ex agente de la CIA que ha trabajado extensamente en el Medio Oriente. Pero para el ejército israelí, los túneles son una pesadilla subterránea y el núcleo de la capacidad de Hamás para sobrevivir. Todos los objetivos estratégicos de Israel en Gaza están ahora vinculados a la destrucción de los túneles. Si quieres destruir a los dirigentes y el arsenal de Hamás, tienes que destruir los túneles, declaró Daphne Richmond Barak, experta en el uso de túneles en combates de la Universidad Richmond de Israel. Están conectados con cada parte de las misiones militares. Hamás ha invertido mucho en los túneles porque no dispone de los recursos ni de los efectivos necesarios para luchar contra el ejército israelí en una guerra convencional. El grupo utiliza los túneles como bases y arsenales militares y depende de ellos para mover sus fuerzas sin que sean detectadas y proteger a los líderes. Un documento de 2022 mostraba que Hamás había presupuestado $1 millón para las puertas de los túneles, talleres subterráneos y otros gastos en Yan Yunis. Hace poco, funcionarios de los servicios de inteligencia israelíes evaluaron que había unos 160 kilómetros de túneles justo debajo de los Yan Yunis, la ciudad más grande del sur de Gaza, donde las fuerzas israelíes libran ahora intensos combates.
Yahya Sinwar, jefe militar de Hamas en Gaza, tenía una casa en esa zona. Además, un informe de 2015 indicaba que Hamas había gastado más de $3 millones en túneles por toda la franja de Gaza, incluidos muchos construidos bajo infraestructuras civiles y lugares sensibles como escuelas y hospitales, según el ejército israelí. Ese mismo ejército israelí que dijo que había encontrado dos tipos de túneles, unos que eran utilizados por comandantes y otros por operativos. Los túneles de los comandantes son más profundos y cómodos, lo que permite estancias más largas y el uso de baldosas de cerámica. Los otros túneles son más austeros y a menudo menos profundos. Un funcionario israelí dijo que los militares podrían haber pasado un año localizando un solo túnel, pero ahora la campaña terrestre ha proporcionado un tesoro de información sobre la red subterránea de Gaza. El ejército israelí ha examinado los ordenadores utilizados por los agentes de Hamas encargados de la construcción de túneles para encontrar los pasadizos subterráneos, según ha declarado un alto funcionario israelí. Algunos documentos capturados en la guerra también están resultando claves. El ejército israelí ha encontrado listas de las familias que albergaban las entradas de los túneles en sus casas particulares. En un caso, los soldados israelíes localizaron un mapa de túneles en Beit Hanun, ciudad al norte de Gaza, y lo utilizaron para encontrar y destruir los túneles. Incluso, con esta inteligencia de campo de batalla, los combates en Gaza en torno a los túneles han sido agotadores. El ejército israelí informó que casi 190 soldados han muerto y unos 240 han resultado gravemente heridos desde que comenzó la campaña terrestre. Pero el ejército no había revelado a mediados de enero el número de muertos y heridos en relación con el uso de túneles. Esto, amigos, es interesante. Es una publicación del New York Times que ya les dije al principio se hizo a mediados de enero, pero que quiero compartírsela a ustedes porque en este canal y en la frontera transparente he venido abordando a menudo el tema de los túneles y lo que puede pasar por debajo de los túneles, o sea, cómo son lugares que se prestan para todo tipo de perversiones y para todo tipo de acciones y el peligro que esto puede tener cuando, además de armas, se pueden pasar seres humanos que sean víctimas del tráfico, pero de igual manera que sean pues aquellos seres que se les ha sustraído los órganos y todos estos trasiegos perversos, pero al mismo tiempo horribles, de los que hemos hablado en otros lugares. Yo de todas formas, mientras estaba comunicándole esto, les he ido dejando algunas imágenes de toda esa zona de Medio Oriente y de hallazgos del pasado en el que se ve cómo también por esas zonas de Medio Oriente hace muchos siglos atrás se mantenía esa estructura de túneles y de ciudades bajo tierra y es impresionante, amigos. Bueno, con esto los dejo y como siempre les pido compartan.